¿Descansaron un poquito? Como nueve. Las primeras son el mundo del arquetipo, el mundo espiritual, inicial. O sea, las primeras realidades espirituales de la persona. El equilibrio, y vamos para el septenario de la realización. La 15 de Los meses, o sea, los meses son cuando hiciste la numerología de cuando habían nacido. Los meses están ligados al espíritu, ¿cierto? El mes está ligado a lo femenino, de la luna. Como lo femenino es campo emocional y el cuerpo, el alma, más exactamente. El espíritu ya es el año, Sí. que es más ligado al ámbito de la Entonces, eso conciencia. se cuenta hasta 12, hasta las otras cartas de disciplina. O O sea, como son 12 meses. no. ¿En qué mes naciste? Me tocó el día. En el septiembre. ¿El mes qué? 9. 9. Por eso, si son 22 cartas, entonces las otras 10 pues no entrarían. No, pero en general, porque como esa es la natal y la luna es nuestra realidad terrestre, es una información que se nos es entregado casi en el primer tiempo, que son los 12 primeros ciclos. Entonces, casi nunca va a dar un 17. Pues ya sería muy avanzada. Ya no hubiera nacido. Sí. Les presento al siguiente invitado, el morenazo, el más bronceado del tarot. El diablo. El diablo. El diablo. Es muy particular que en inglés, leído en español, sea el débil. Que sí es cierta debilidad, pero para nada es débil. El débil es uno. Obviamente ya es el loco viviendo la experiencia de la oscuridad más profunda. Nos insertamos en la sombra. Ese, como noción psicológica, es el arquetipo de la sombra. Lo que tenemos encerrado y reprimido en el psiquismo, dentro de nosotros. En la carta vemos en White a Adán y Eva. Si la comparamos con la carta de los enamorados, es muy semejante, ¿cierto? Mírenla bien. Y los enamorados tienen las mismas disposiciones, Adán y Eva, y una realidad espiritual, una potencia espiritual. Bajamos nuevamente. Adán y Eva y una potencia espiritual, pero en otro contexto. Ya no tenemos el árbol del paraíso, del bien y del mal, ni el árbol de la vida, sino que tenemos a Adán y Eva en estado primitivo, tienen cola. La prolongación de la espina dorsal nos lleva a la regresión, o sea, a... Oh, sí, nos apega o nos regresa a nuestro estado primitivo, y eso es exactamente cuando desconocemos nuestra relación con los instintos, dice Jung, el instinto empieza a crecer, pero en nuestro interior. Con el tiempo puede hacer una irrupción ante la cual no vamos a tener una capacidad de contención y se puede perder la adaptación. Perder la adaptación significa un estado histérico o un estado psicótico. De hecho, la cara del diablo no es un personaje que esté contento, parece con una migraña, un dolor de cabeza, ese man no está contento. Es decir, hace rato está siendo desconocido y reprimido.
porque son nuestras fuerzas instintivas primitivas en la sombra. Cuando las desconocemos, crece un diablo, un demonio interior, que es más grande que nuestra humanidad, ¿cierto? Porque es más grande que Adán y Eva, en los dos ámbitos. Veamos el personaje. Patas de bestia, garras de águila. Aquí también vemos garras. Todo en él tiene garras, por lo menos en los dos, en las dos cartas. Lo que indica posesividad, ambición. La carta es ambición, posesividad, apego, encadenamiento a objetos, situaciones o personas. Es el ego creciendo en nuestro interior, pero es un ego muy inconsciente, un contenedor que va formando un diablito. Cuerpo humano en white, como les decía, la mano como el hierofante arriba, pero dividiendo. Si vemos la mano del hierofante en white, que ese detalle no lo vimos, está lleno de detalles, está haciendo esto, ¿cierto? Que es la Trinidad, ¿cierto? En el otro también es lo mismo, es la unión de la Trinidad. Este es un mudra de bendición, ¿cierto? Se une el dedo madre con el dedo de la humildad y con el dedo de la unión. Por eso es el del matrimonio. Entonces allí se hace la Trinidad y el dedo del Padre y el dedo del corazón se unen y forman un mudra de bendición. Así es que el hierofante bendice al mundo. Aquí, en cambio, esos instintos que no están contentos porque no están reconocidos dicen: ñao, vamos a fragmentar, a dividir. Y eso es lo que sucede cuando aparece el diablo y lo fragmenta uno. Es muy común en los casos de traumas que no se han atendido y que la persona creció con una de las funciones supravaloradas y la otra infravalorada. La que está infravalorada crece en el inconsciente y va a aparecer abruptamente como sombra. Y si la proyectamos, como la proyección es inconsciente, nos encontramos al diablo en el jefe que nos tortura la vida, en una persona, en lo que llamamos un pinche tirano, una persona imposible en una posición de poder, ante la cual tenemos que encontrar una forma de conciliación o de salida. También el compañero puede ser el tirano de nosotros, puede ser la madre, puede ser el padre, en donde estemos proyectando lo que hemos desatendido. Una persona demasiado sometida puede estar haciendo crecer un diablo en su interior. Una paciente llegó una vez con diciéndome que la hija estaba poseída. ¿Y cuántos años tiene tu hija? Tiene 3 añitos. Tu hija de 3 añitos está poseída así, y la cogen unas rabietas y tiene una fuerza impresionante, le sale babasa, mejor dicho. Pero yo observaba a la paciente, y la paciente así, como toda, era un alma caritativa de Dios, con todo contraído. Y yo, no, yo ya sé dónde está el diablo. Es decir, la hija y la madre son una sola unidad en ese momento. Yo le decía: ¿cómo fue tu mamá con vos? Lara empezó a revelar que la mamá de ella ha sido agresiva, le pegaba, y entonces la adaptación de ella fue someterse, pero haciendo un demonio dentro de ella que ya lo estaba proyectando en la hija, iba para la siguiente generación. Se necesitan 3 generaciones para resolver una tara, y ahí estaban las 3 generaciones completas.
Si no se resuelve ahí, entonces la hija va a tener un problema. Y le dije, nada, pues si ya la habían mandado donde el sacerdote y todo eso, ¿no? Ya, vea, el diablo le hace así. Entonces ya, cuando ella esté así desmerracada, ¿vos qué haces? Ay, no, yo la trato de calmar, mi hijita. Ya, no. Ese diablo es la ira que usted tiene con su mamá. Solo que está proyectado en su hija y devuelto a usted. Así funciona el asunto. Y entonces, cuando ella le vuelva a tener esa carga, entienda primero que es suya, no es de su hija. Y usted se va a enfurecer, va a gritar, va a babear y va a patear igual que ella. Así que, mija, yo no sé cómo hacer, vaya, se meta en un curso de teatro o algo así, pero... Y ella la desesperó tanto en una ocasión que ella empezó a enfurecerse. ¿Y cuándo lo hizo la niña? Claro, volvió a recuperar su estado natural porque ella ya estaba asumiendo su demonio. Entonces, claro, el exorcismo no era otra cosa que integrar el diablo que ella misma estaba depositando en la niña. ¿Ves? Así crecen los demonios. Cachos tiene a Adán y Eva la idea de una mente dividida. Siempre sabemos que los cachos es una triangulación, ¿cierto? Pero es una separación frontal de la mente. Hay una división. La cola de Adán tiene fuego y está siendo prendido el fuego que está prendiendo el demonio, porque desde el inconsciente la sombra empieza a prender el caldero de las emociones y no se empieza a usar. Desde la mente y desde las emociones empieza a echarnos candela. Y en ella hay un racimo de uvas, porque el demonio también es la tentación. Hasta Cristo fue tentado por su hermano en el desierto, como que su hermano, Satanás era hijo de Dios igual, ustedes eran hermanos. Entonces, yo no sé si era el hermano mayor, el menor o lo que sea, pero eran hermanos. Y dijo, convierte esta piedra en pan que tienes hambre, no solamente del pan vive el hombre, sino también del alimento del espíritu. Esa fue la primera tentación. Lo llevó a un monte donde le mostró todo el mundo, y como él es el dueño de la economía, dijo, te haré rey de todos y te arrodillas ante mí. ¿De qué le vale al hombre poseer el mundo si pierde su alma? Entonces, que eso fue en la historia, como es un ángel caído, él perdió su conexión con lo celeste por la avaricia, por la posesión, por la arrogancia, todas esas cosas, todos los defectos humanos están ahí marcados en el diablo. Barba de chivo, jeta de león, orejas de lince, alas de murciélago, o sea, es nocturno, se mueve desde el inconsciente, y Adán y Eva no se dan cuenta que está ahí atrás, ¿cierto? Parado sobre una realidad casi física, ¿cierto? En realidad es muy ilusoria. Es una ibris, es una confusión de instintos. Aparece toda vez que nosotros no tenemos atendido nuestro mundo instintivo, entonces hay una confusión instintiva allí. ¿Y por qué alas blancas? Las alas de todas maneras nos indican mental, el área mental, porque el diablo actúa más en la mente que en los otros reinos. Es decir, por ejemplo, en los hábitos, uno piensa más en fumar que deseo de fumar, ahí prende el deseo. El pensamiento es la primera semilla del deseo, entonces él actúa atrás a nuestras espaldas y en nuestro diálogo interior, es decir, más en nuestra mente. Por eso la prolongación de los cachos, que si los prolongaríamos daría un corazón, en realidad. Él es la mitad de un trabajo de realización. El pentágono, que lo hemos visto, o sea, la estrella de 5 puntas, lo femenino va hacia lo inferior.
Es una carta muy interesante. Vean. Cuando en la tirada, pero eso más adelante, pues que hagamos tallecitos de eso, lo veremos con más claridad. Cuando en una tirada clásica, que es la carta de la mitad, aquí el mundo mental, el mundo físico, el corazón. Cuando aquí aparece la carta 15 o el diablo, ese tarot no debe ser leído. No. Y cuando aparece la carta 18, la luna, no puede ser leído. Me explico. La luna es lo desconocido, lo absolutamente desconocido. Es la noche. Entonces es como explicarle a un niño geometría euclidiana. Y puede tener la mejor disposición. Y el tarot está diciendo, no es el momento porque no va a comprender. Si aparece la 15, no debe ser leído. Explíquele a una muchachita de 15 años que el marihuanero de la esquina no le conviene. No, esa mujer lo va a salvar, ¿cierto? Entonces ella no va a querer entender. Puede tener la capacidad de comprensión, pero su daemon es más grande que ella. Solo hay una excepción. Se puede leer cualquiera de las dos, solo en el caso de que el paciente sea un guerrero. Claro, todo el mundo quisiera ser un guerrero. Pero el guerrero está determinado primero por la voluntad de entender y segundo por la humildad ante la información que recibe. Esa es la característica del guerrero: voluntad de entender y humildad. Y una vez se lo leía a uno que no venía y nada de eso. Yo en realidad yo no soy un tarotero, yo leo el tarot a los pacientes dentro del proceso porque es un trabajo simbólico. Muy excepcionalmente alguien me dice, me llama, no, que para leer un tarot, eventualmente lo hago. Y hubo un señor que vino y ¡pum!, la carta del diablo en la mitad. Y yo le dije, yo no le debo leer el tarot. No, hombre, sí, cóbreme lo que sea. No, lo que sea. Ya sé quién está hablando. Me insistió tanto que yo le dije, se lo voy a leer, pero como para, en realidad, como para yo comprobar una cosa. Me quedé como 2 horas y media y yo le dije, mucha tarde. Para mí era clarito y el man veía y coincidía, y esto pasa en tu vida. Ay, sí. Y finalmente, a lo último, y ya, y eso era todo. Pero no, eso no puede ser así, ya hermano. Usted no tiene la disposición de entender lo que ya vio. Entonces yo no le puedo cobrar. Así que estamos a mano. Así no me puede reclamar. Sí, no me cobra. Recibe plata al diablo. Se da una de mierda hasta la mesa. Yo ya esa me la sé. Además que tiene letra menuda en el contrato, eso siempre está ahí. Eso siempre detrás de cada tentación hay una cosa que pues porque él está detrás del alma de la persona, de su energía vital, ¿cierto? Al diablo poco le importa en realidad cuánto va a pagar por un alma, le importa el alma, ¿cierto? Le importa su energía vital. Adeptos que le nutren su energía. Aquí tenemos un aspecto distinto, una vez distinta. Un hermafrodita, genitales de hombre, senos de mujer, ojos por todos los lados porque es
es el instinto que tiene ojos por todos los lados. La lengua afuera. Que representa una actividad muy profunda del instintivo, también la lengua verde saliendo precisamente del mar de la energía, del sitio de la alquimia. Es un gran alquimista, nosotros le llamamos, o también en el chamanismo se le llama, el verdadero adversario, el adversario que vale la pena enfrentar. Por una sola razón, no tiene compasión con nosotros. Pues que uno tenga como maestro a alguien, un familiar o alguien, la madre o el padre, pero ese jefe que te tocó, ese personaje, no tiene la más mínima compasión con vos. De hecho, esa es la característica para cazar ese poder. Y es el mismo pinche tirano. Es el mismo pinche tirano, no tiene compasión. Como no tiene compasión, es exactamente eso lo que uno tiene que adquirir. Aprender a no tenerse compasión. Por lo tanto, el diablo se resuelve no teniéndose compasión. Si no tengo compasión conmigo mismo, pero no tener compasión no significa no amor, sino no tener compasión con la identificación del ego, porque el ego siempre responde en solo dos formas, que es sintiéndose ofendido por todo o sintiéndose lastimado por todo. Que es más como autoconmiseración. Sí, autolástima. Entonces, eliminando la lástima por mí y la sensación de sentirme ofendido, porque nos daremos cuenta que todo eso era necesario, terminaremos hasta agradeciendo el favor. ¿Ah? Se le puede dar el piquito, pero mucho cuidado porque tiene jeta de león. Con él siempre hay que tener algo de cuidado. Un aspecto es esa parte de la importancia personal de no sentirse ofendido con todo, y la otra, No sentirse lastimado. Sentirse lastimado te lleva al decaimiento del espíritu, a la dispersión a través de la tristeza, y sentirte ofendido te lleva a la misma pérdida de energía a través de la ira. Ira y tristeza, la una disipa la energía y la otra la consume. La ira consume energía. Estoy consumido en la ira, estoy entregado a la tristeza. El cagalástima le llamamos. Esa parte del ego que caga lástima. La ira consume la energía del hígado y la tristeza disipa la energía en pulmón. Entonces ahí perdemos energía por donde sea, es decir, con eso perdemos energía. Y él es el que nos incita a mantener esa identificación con el ego. Pero si ellos no tienen como algo distinto que son, será como algo en el diablo. Debajo es su profunda actividad instintiva, pero esto es un punto de hígado, está muy ligado al hígado. Este es un sátiro, ¿cierto? Un sátiro. También le llaman los guardianes de los bosques. ¿Cómo es que se llama? Un fauno. Esto es un fauno. Un fauno, porque el diablo es una divinidad inferior, es una divinidad, es un ser del espíritu, pero es un protector de la naturaleza, ¿cierto? De hecho, Pan, de donde viene la palabra pánico, era un monstruo que era una divinidad al que llevaban a los seres que hacían daño a la naturaleza. Es el protector de la naturaleza. En la medida en que el hombre crece en civilización y va destruyendo la naturaleza, va acumulando más y engrandeciendo una ira en la naturaleza, que es el diablo colectivo. Yo decía que en el tsunami japonés se le cobró a Japón la cantidad de ballenas que están matando. Es decir, eso es clarísimo. A ver, hay una diferencia entre el ego y la oscuridad como dualidad. O sea, que
espirituales, luz y oscuridad. Pero entonces, Ok. ¿cómo diferenciar eso? Porque Una cosa es tonal y nahual. Pero en el tonal, el centro del tonal es el yo, el centro regente. Pero ese yo se fragmenta y se convierte en ego. Y el ego se fragmenta y se convierte en persona y tiene que diferenciarse del ánima y el ánimos y de la sombra. Es decir, en el psiquismo sucede una fragmentación que después, al diferenciarla, vamos recuperando la unidad fundamental, por eso es división. Entonces, el yo es indiviso. En realidad, somos muchos personajes en la psique y un solo yo verdadero, como la Trinidad. Son 3 personas y un solo Dios verdadero, en realidad así es. La unidad no se pierde, permanece en el inconsciente reservada hasta que el día en que tú ya seas el yo. Porque uno, el sujeto, puede llegar a identificarse con el ego y creerse la máscara. Uno creer que es el médico, ya, te fragmentaste. Una señora, ese caso fue hace mucho rato, le enseñaron desde pequeña que todo era poseer y parecer, que eso es el diablo también, poseer y parecer. Y entonces ella le consiguió el chacho rico, el magnate que la iba a mantener en el club, tuvo un hijo, y el señor se consiguió un amante, y cuando hay un amante hay una fuga de energía, seguramente la señora no era muy buena para ciertos artes, que la otra sí era buena para eso. Y empieza en decadencia, porque muchas quiebras de muchos maridos es eso, que va a seguir trabajando por nada, porque el hombre trabaja por el eros, eso es clarísimo. Pues por el eros, no solamente eros, sino también afecto, es decir, la integridad del eros. Tuvo que cortar sus acciones en el club, ya iban a venir al otro día a hacer un desalojo a la casa y todo eso. Ella se encerró, le dijo a la empleada de servicio que se encerrara, cogió el arma, le dio un tiro al marido, persiguió al hijo, le dio el tiro al hijo y se dio un tiro a ella. Ya no soportaba perder su máscara, que es una máscara. De hecho, eso parece una máscara, miren que es de un color distinto al de la piel. En realidad, la sombra es una máscara con la que nosotros nos identificamos. Ahí vemos también 2 elementos de la naturaleza, hombre y mujer. Se sabe por los botoncitos, los 3 botoncitos que ella tiene ahí, que es el número de lo femenino, 3. También están apegados al mundo de la materia. Las alas también son iluminadas, pero en este caso no son alas de murciélago, sino de dragón. Alas de dragón, el dragón también representa el mundo instintivo a él. La imagen mitológica que más le corresponde a esta carta sería Kali, la diosa hindú, que tiene 6 brazos, en un brazo tiene una cadena o un hacha en el otro, la cabeza del ego del guerrero en el otro lado, y le está sacando la lengua. Una forma de liberarnos de esta carta, porque hay que liberarse de ella, la tarea ya cuando aparece el diablo es desapego. Pero como es el dueño del negocio, también puede significar fortuna, pero una fortuna a un costo muy elevado. Es decir, si aparece una carta en respuesta a un negocio, el negocio va a ser más próspero que un diablo, pero le va a robar el tiempo, no va a tener tiempo para la familia, no va a tener vacaciones, es decir, va a perder el alma. De alguna manera va a tener mucha plata, pero no va a tener realización. También puede estar representando ira excesiva, entrega a la tristeza,
dependencias. Esta es una carta de las dependencias, pero no sin reconocimiento de la dependencia. Soy alcohólico, yo no soy alcohólico, ¿por qué la llave? El diablo. ¡Que yo no estoy gritando! Ya. Ahí está. Una forma de liberarse de una ira muy fácil es esta. Hacen el mismo entornado de los ojos. Mueven los ojos hacia este canal que es canal de vejiga, donde nace el canal de la vejiga, los lagrimales. Sacan la lengua y sacan las garras. Si quieren se miran en el espejo. O si quieren pueden confrontar más al ego, pues. Pero esa es una forma de liberarse de una ira irracional. Además uno termina riéndose de sí mismo. Es parecida a la postura de León en yoga. Ajá, Sí. Y también al método hawaiano, que y gritar y sacar esa furia, eso es muy bueno, porque permite una liberación. La carta del diablo es muy interesante. A mí el diablo me parece muy divertido. Es la única carta que es más fuerte al revés que al derecho. Pues claro. ¿Cómo descansan los murciélagos? Al revés. O sea, tiene su mayor fuerza. Invertida que al derecho. Al derecho por lo menos somos conscientes de la existencia de eso, aunque no queramos reconocerlo. Pero invertida no somos ni siquiera conscientes de su existencia. Y no queremos reconocerlo, de que seamos conscientes de su existencia. O sea que en el lugar del cinismo, en la tirada invertida, si no se puede leer. No, peor la memoria. Ay, ay. No estoy con el diablo en persona, tiene toda su fuerza. No, ni riesgo. Mejor dicho, le doy hasta plata para que vaya. O sea que invertida es que esa persona ya superó sus sombras, todas sus sombras. Invertida bien. Sí. No. Ay, coño, Pero eso lo estoy diciendo. ¿Cómo descansa un murciélago? Boca abajo, ¿cierto? Tiene más fuerza allí porque está reservando energía. Invertida es la peor, porque tiene más es el fuerza. verdadero demonio. Imagínate el verdadero demonio. El demonio acaba de levantar contra Mejor dicho, está. el que no sabe cree que sabe. Como es el adversario que vale la pena enfrentar, no hay remedio. Todo el que tenga sombra se lo va a encontrar. Y es mejor más temprano que tarde, ¿cierto? Cuando uno encuentra un diablo Hay que ahí, enfrentarlo. enfréntelo. Hay varios elementos para resolver un diablo, ¿cierto? Pero el más importante de todos ellos es no tener compasión consigo mismo, porque el diablo lo estoy proyectando yo. Invertida o al derecho es una carta compleja y también tiene que ver con la sexualidad. De hecho es el más ligado a la sexualidad, pero de la sexualidad ligada a la perversión. Es decir, aquellos momentos o épocas de la sexualidad en donde uno puede quedar más atrapado. Se sabe que la mejor sexualidad o la más intensa, no es la mejor, pero la más intensa la tienen los amantes. Por eso le llaman, le están sacando los cachos, ¿cierto? Ahí está el diablito, entonces se aparece, ahí hay cachos. Sea porque se los están sacando o porque lo quiere hacer.
si lo desea hacer, bueno, todas son decisiones en la vida, ¿cierto? Pero tenga cuidado, debe tener algún propósito. Y el propósito de los amantes es mover una energía que está estancada. Siempre he dicho que el amante tiene dos beneficios para una persona. Uno, se puede dar cuenta de que se casó con la persona de su vida, ¿cierto? Es decir, que la amante le permitió darse cuenta que definitivamente no, esta es mi compañera, aquí reafirmó mi decisión de amar a esta persona y chao amante. El problema es qué va a hacer con la amante, porque si es muy posesiva y muy histérica le va a armar el show. Bueno, pero también puede darse cuenta que se casó con la persona que no es la persona de su vida, con lo cual están haciendo un favor. Sin embargo, lo peor es casarse con la amante, porque como es la mitad de la naranja, es una relación nacida en la dualidad. Con toda seguridad, la sombra, si la amante es la sombra de la esposa es la sombra del amante, y la característica fundamental es que cuando ya son novios, cuando el hombre se hace ya novio de la amante y se separó de su mujer, la amante, que ya es novia, saca toda la sombra acumulada, o sea, todas las características de la esposa. Que no resolvió nada. No resolvió nada. Quedó peor. De Guatemala para Guatemala. De un triángulo uno siempre se sale solo, por regla general. Habrá excepciones, pero esa es la regla. Entonces, obviamente es un alejamiento de la moral. Sin embargo, muchas veces es necesario vivir un diablo, o simplemente el diablo se impone. A veces he encontrado pacientes que nunca pudieron tener un orgasmo a menos que fuese con un amante, y el amante les liberó esa energía represada. ¿Por qué? Porque esa persona nació con la idea de la sexualidad como tabú. Entonces tiene que ir al tabú a vivir, a rescatar lo que había sido represado allá en el inconsciente. Es ineludible el viaje a los infiernos, el viaje a nuestros propios infiernos interiores. Ese es el diablito. Muy interesante el diablito. Miremos la siguiente carta. Ay, se fue el diablito. La solución del diablo es esta: la torre. No, pues qué decir. Cuando uno no lo soluciona, de hecho, aunque sea uno el que tome la decisión de solucionarlo, porque es muy difícil salirse del encadenamiento del diablo, porque tiene un gran magnetismo psicológico. La torre tiene dos opciones: autotorrazo, es decir, yo mismo me libero de esas cadenas anteriores y me hago el autotorrazo, o simplemente le dejo al destino que se encargue de él. Yo prefiero hacerme el autotorrazo, porque el destino a veces no mide las dimensiones de lo que hace. Yo siempre he dicho que tiene compasión. Tampoco tiene compasión, porque es que para salir de una situación que no tiene compasión hay que salir con una situación que tiene menos compasión aún. ¿Y qué puede tener más fuerza? La llamarada del diablo, él está aprendiendo a dar, o un rayo. Pues, porque es que el rayo ni da espera siquiera, no, ya. En el momento en que lo viste es porque lo tenés encima. Es la ayuda del cielo. Por eso es mejor un autotorrazo. El autotorrazo es darse la pena.
pucha, yo estoy aquí apegado a esto, pero me va a dar muy duro, pero me tengo que liberar. Si se demora mucho, si le va dando largas, si no, voy dejando para después, si se empieza a tener compasión, viene la torre. Y el torrazo es una situación impactante, inesperada, rápida, inmediata. Arriba ya tenían la solución. Simplemente estaban esperando, no la toman, no la toman, no la tomó. ¡Pum! ¿Y qué tenemos en el rayo? ¿Qué forma? La forma del umbral. Nuevamente. Porque el rayo te pone en otro, pues a uno le cae un rayo y uno queda en otro lado. Pues sí queda. Lo pasaron. Y usted estaba en la puerta y entro, no, pero es que esto está muy bueno, pero es que no lo puedo. Lo llevan directo. Una patada en el trasero. Una patada en el trasero. Pero es que una patada en el trasero de uno mismo es muy distinto a una patada en el trasero de Dios. ¿Cierto? Porque Dios le hace una silla, a uno queda así, precisamente. Rey y reina caen por tierra. No porque lo deseen, sino porque no tienen otra opción. Pero ibas a hablar de la W. La W, precisamente, es el símbolo que veníamos. Pero en esto de la realización son los más tesos, el diablo, la torre. Sí, son las potencias de la realización. Increíble. El diablo es un triunfo. Todos estos son triunfos. Claro, porque es que ninguna persona queda más fortalecida que después de haber sido visitada por su sombra. Queda otro, completamente otro. Y después de una torre, peor. Porque ya quedó, pues en las cartas anteriores, el colgado, bueno, lo suspende la vida un ratico, aprendió, hizo algunas cosas, tuvo que tener paciencia, pero aquí ni siquiera alcanza a tener paciencia, no tiene tiempo ya. Y si en esa acción muere, de todas maneras en la próxima vida le toca resaquear. Lo ponemos en caída oración. Sí, es que uno puede morir ahí. Lo ponemos en caída oración. Sí, es la experiencia. Pues si atendemos la idea del eterno retorno o la idea de seña del purgatorio, es decir, es que no hay salida. Lo que vos has comprendido ya lo tenés logrado. Eso es Dharma, eso es el ser, la realización. Lo que no has comprendido y no lo tenés realizado está pendiente. Es decir, a uno no le regalan cosas en el proceso de individuación y la vida no es así. El conocimiento no es regalado. Uno necesita pagar un costo a cambio de eso. Yo también era muy claro al respecto. Él decía que el proceso de individuación exige un costo al individuado y es dejar algo a cambio de su ausencia en el mundo o de su distancia en el mundo, porque uno va dejando de ser un sistema, una parte del sistema. De hecho uno ya no es importante para el sistema, pero tiene que por obligación dejar algo a cambio. Yo le llamo peaje. Sí, es un peaje. Y un peaje se escriba un libro, entregue una misión, deje unos discípulos, deje algo a cambio, si no, no lo sueltan. Un hijo también. Puede ser un hijo para la vida, ¿cierto? También eso es perfecto, pero bien educado y criado. Porque a mí no lo devuelven a criar el que no crió. Karma. Es decir, no se puede eludir una responsabilidad. A pocas palabras sería servicio. Servicio. Debe entregar un servicio a cambio, básicamente. Si no, el diablo lo coge a uno de la cola. Y mientras más cortica la tenga, más duro lo coge. Porque al que se le da mucho, mucho se le exige. La exigencia está en relación directa a lo que uno va alcanzando. Por eso,
los diablos cada vez son más sutiles. Es decir, hay diablos para maestros, para maestros iluminados, para todos hay, porque sigue un proceso evolutivo. Porque el diablo es el que te permite no dormirte. Por eso, si vemos el diablito, tiene los ojos así. No, él no duerme, y uno dice, la sombra no duerme. Cuando vos te descuidaste, esa es la fisura por donde se inserta. Don Juan le decía a Carlos Castaneda que, porque él decía en cuanto al diálogo interior y todo eso, entonces uno tiene que estar atento casi que las 24 horas del día. Y él decía, no. Es lo mismo para un chamán ya consumado. Para un chamán ya consumado, el chamán tiene que estar atento, en estado de atención, las 23 horas y media del día. Pero un idiota como vos debe estar atento las 24 horas del día. De acuerdo a tu nivel de evasión, porque en esa media horita se filtra el diablo, ¿cierto? O sea, lo que no resolvió. Pero es igual que con el tiempo, hay que estar en un estado de atención sobre los procesos internos, pero no hay estrés. Es decir, no hay que estresarse mucho por eso, porque el estrés le hace a uno perder atención. César, si hiciera ese diablo es muy apabullante ahí, porque es como 8 veces más grande que los dos pobrecitos que están ahí parados. Porque es una potencia espiritual. Al ser una potencia espiritual tiene más fuerza, más energía y más capacidad que este ser humano. ¿Por qué? Vean, por razones muy simples. Es más viejo que cualquiera de nosotros. Tiene más tiempo de estar en el mundo. Llegó en la época de Cristo. Cristo mismo dijo, vi el diablo descender. Es decir, pero también dijo, vino el Paráclito. El Paráclito también es el Espíritu Santo. Entonces los dos están ahí y es la imagen del angelito y el diablito. El diablito diciéndole aquí unas cosas y el diablito ayudándole por el otro lado. Y en determinado momento uno le va a tener que decir al diablito, bueno, a joder a otra parte, pues que ya yo me asumo. Y entonces ya no tendrá esta dualidad, que de todas maneras, y sí, es una fuerza definitivamente más grande. Uno cree que es inteligente, uno a veces cae en esa tentación y cree que puede llegar a ser más inteligente que el diablo, y la sombra le sale por el lugar menos atendido. Porque uno normalmente es inconsciente de eso. El inconsciente es más grande que la vida consciente. Y donde reposan las garras es como una puerta de entrada a algo que además las cadenas. Sí, parece como una forma de estado onírico, una dimensión, porque es otra dimensión, una dimensión etérica. Bueno, donde se unen las cadenas tiene algo que ver con la sexualidad y el mundo. Sí, es el mundo físico, el mundo concreto, pero es el apego a cualquier cosa. Incluso no hay tentación más grande, y esto es exquisito para el diablo, que la tentación de creerse bueno. Cuando uno cree bueno, eso sí es que el diablo lo tiene a uno agarrado. Uno cree bueno, cree inteligente, cree todo eso. Bueno, una cosita con el diablo que casi siempre desapeguémonos de ahí, mucha carta, pues pasen mal ahí bien. Me están haciendo eso, es del diablo. Sí, quería que Y siempre pasa, vuelve otra vez. Claro, porque es que nos mantenemos con él a toda hora, de hecho nos mantenemos más con el diablo que con Dios. Quería tener ahí cuidado. Lo que pasa es que al diablo le gusta mucho el picar. ¿Sí? Una cosa muy buena que tiene el diablo, para dejarlo atrás definitivamente, es el sentido del humor. El diablo. Sí, Una manera extraordinaria de
resolver la carta del diablo y ríase. Gócesela. No resistáis al mal, dice en la Biblia, proverbio antiguo. Mientras más te resistas a él, más te agarra. Entonces óyesela, es como la semiparálisis nocturna. Mientras más fuerza haga por despertarse, más pierde energía, ¿no? Óyesela. Yo les sabía, este ejemplo es muy bueno porque me gusta darlo mucho. Para dejar al diablo de una vez. Porque este elemento es importante. La sombra siempre la vamos a encontrar en la frontera de contacto. Yo no sé por qué me encanta tanto el año pasado dimos un curso exclusivamente del diablo, es que ahí uno me puede quedar. Porque las sombras. Claro, es que tiene cara. ¿En la frontera de qué? En la frontera de contacto. Recuerden que aquí está la sombra. Este es el territorio del diablo, ¿cierto? De la sombra, está lleno de complejos. En la semiparálisis nocturna, uno se encuentra en este punto que se llama la frontera de contacto. Entre el mundo consciente y el mundo inconsciente, el cuerpo está completamente dormido, pero la conciencia está despierta. Este caso lo repetiría hasta el cansancio porque es muy bueno. Una paciente tenía repetidas veces la experiencia de estar en un estado de semiparálisis nocturna y sentía que un monstruo estaba tratando de rodearla y quería abusar de ella. Y rezaba, se despertaba ya conmocionada. Y yo le decía, no, tienes que relajar. Averigüemos más bien quién es el monstruo. ¿O qué es el monstruo? Porque con toda seguridad es una energía tuya, ¿cierto? Empezamos a hacer todo un trabajo, hicimos varias regresiones hasta que nos dimos cuenta de varias cosas. El motivo de consulta de ella es que no podía tener orgasmos, era anorgásmica o frígida que llaman. Y no tenía ningún problema con la actividad sexual, pues de hecho le gustaba mucho la sexualidad, pero no era capaz de lograr su marea alta. Y ella hacía fuerza para tener orgasmo, pues lo peor es eso, porque el orgasmo no, como depende del sistema límbico y no del sistema cortical, lo peor es hacer fuerza para tener orgasmo, porque ahí está generando el efecto contrario y eso era lo que pasaba en el semisueño. Finalmente en la regresión se acordó de la perlita. Uno siempre tiene un solo problemita y no era el personaje, estaba con el hombre que quería realmente, pero tenía lo que nosotros llamamos en psicología un impasse. El diablito le tenía atrapada una energía, estaba en la sombra. ¿Quién? La energía del orgasmo, de su marea alta. Se acordó que cuando tenía más o menos entre 5 o 6 años, estaba jugando con un vecinito y estaba descubriéndose sexualmente, que ella tenía huequito y él tenía palito y estaban pues... Y los niños de alguna manera tienen una noción arcaica de eso porque se esconden, se meten debajo de la mesa, se van al closet y llega la abuela con toda su educación medieval, que es una de las cosas que no tenemos que agradecerle a los europeos para nada, porque los indios no tenían el problema, pero nos trajeron toda esa represión. Yo creo que el diablo fue importado de Europa a cambio del oro que entregamos, maltrato. La abuela la cogió del brazo, la zarandeó, la entró y le dijo que lo que estaba haciendo era monstruoso. Ahí está el monstruo.
ya nombró la forma y la impregnó. Y le dijo que le iba a contar a todo el mundo. Ella solo se acuerda que pasó como 2 meses temblando. Entonces, claro, miren la asociación que tiene. Entonces, esa mujer, cada que abre las piernas, así sea el príncipe azul en persona, el monstruo, el diablo es un monstruo desde lo inconsciente, o sea, la voz de la abuela, que en ese caso el diablo era la abuela, la jala y queda nuevamente en el estado de tensión porque se despierta esa memoria. En la psicología de la vida lo que hacemos es asociar los hechos a los traumas, a los efectos traumáticos. Entonces se activa la memoria del trauma. Y sobre todo en la mujer, porque la mujer abre su portal de Jade, el hombre penetra su tallo y empieza a abrir portales. No solamente es una penetración física, es una penetración energética. Por eso muchas mujeres pueden terminar hasta llorando después de una... Entonces, pero tuve un acto sexual tan bueno, pero terminé llorando, pero que está abriendo energías. Entonces yo le dije, claro, entonces tenemos una niña muerta del susto, con muchísimas ganas, las ganas las tenés monstruosas, en realidad. Y lo que pasa es que como los complejos son autónomos con respecto a la conciencia, ellos van creciendo en la medida en que uno va creciendo. Entonces son del tamaño de uno, pero con la energía infantil. Entonces yo le dije, categoría de ese monstruo es su sexualidad. Solo que tenés que salir de la trampa de creer que eso es tramposo, pues que eso es monstruoso. Vos tenés que superar ese engaño que te pone la abuela. Y la sexualidad, le tuve que dar también varias sesiones sobre el ejemplo de que la sexualidad es sagrada y todo ese asunto, hasta que ya su mente tenía la disposición de recibir. Y entonces le dije, cuando te vuelva a pasar, te relajas completamente, no resistáis al mal, no se resista a eso, relájese y empiece a inhalar esa energía, porque esa es su energía, que se la pusieron así. Pero ya va a ver qué monstruosidad es en la que se va a convertir. Le volvió a suceder el mismo sueño, por supuesto, se despertó, pero con la sensación del monstruo, no se podía mover, se acordó de mí, obviamente como se despierta la conciencia, tenía memoria, será hacerle caso a César. Entonces empezó a inhalar, a relajarse, el monstruo se le empezó a acercar, la empezó a acariciar y ella empezó a excitar y esto está como bueno. Eso. Y ¡pum! Se le metió el monstruo por la vagina y tuvo su primer orgasmo. Eso. Yo no sé qué habrá sido pues, de ella, yo sé que ya de ahí en adelante tuvo un desbloqueo y liberó, claro, todo lo que ha represado de eso se va a desatrasar con toda seguridad. Después, El marido del mago, después habrá que decirle, no, la sexualidad no es todo en la vida. También existe el alimento del espíritu. Eso no es malo ni bueno, eso es. Ya necesitará un arcángel, una sensatez en eso, ¿verdad? Como decía una amiga, pues es que ¿para qué lo pusieron en ese sitio? ¿Para qué pusieron el fundamento ahí? César, ¿me explicas mejor lo de la respiración? A ver, cuando uno está en ese estado, el cuerpo está dormido, como les había dicho. Lo único que podés mover es el músculo diafragmático, o sea, la respiración. Responde inmediatamente a la conciencia. De hecho, es igual que los delfines. ¿Ustedes saben cómo duerme un delfín? Duerme la mitad de su cerebro. Sí, duerme la mitad del cerebro. Sí, porque la otra mitad se encarga de poder subir a respirar, o si no se ahoga. Después duerme la otra mitad.
porque él necesita seguir subiendo y respirando. Entonces, de alguna manera, la respiración es un estado fronterizo, es el encargado del prana y del alimento del cielo. Nosotros podemos dejar de comer 3 días, pero no podemos dejar de respirar 10 minutos. Es una relación necesaria. Se inhala con fuerza desde el mar de la energía debajo del ombligo para absorber esa energía que me pertenece. Se inhala con fuerza, como les enseñé, con la fuerza del puño, y se exhala con serenidad. Al absorber, estoy integrando esa energía del inconsciente a mi ser, o sea, a mi ser consciente, porque estoy despierto de alguna manera. Cuando se integra esa energía, despierto, relajado, tranquilo, como un lirón, no perturbado. Entonces, esa es la mejor manera de ir integrando esas energías. Cuando les suceda, ya saben qué hacer. No tenemos la más mínima idea que tienen reprimido ahí, pero intégrense. Por fin, la torre. Bueno, ibas a explicarlo de... Rey y reina caen por tierra, el rayo cae, es la imagen, es decir, Dios vuelve a recordarte tu misión, porque la montaña es la misión, es recordada una y otra vez. El umbral que cruzas es para poder escalar y llegar a un objetivo. Y ahí está. De hecho, pues es patente, cae incluso con una flecha. Nos hacen el énfasis de que el rayo no sale, sino que llega. Es la ayuda del cielo. Y les digo, es más fuerte Dios que el diablo. La carta de la torre es más poderosa que la anterior. Por eso la resuelve. No tiene puertas. La torre es una sola. Solo tiene ventanas, o sea que fue construida desde adentro. Fueron insertados allí. ¿Qué había dentro de la torre? Muestra la anterior. En las torres eran mazmorras donde se encarcelaban y se encadenaban a los presos. Entonces, Dios ayuda y libera los que estaban antes encadenados, ligados a su sensualidad, por eso están desnudos Adán y Eva allí. Aquí vuelven a tener sus vestidos porque ya están en el mundo exterior. No tenemos la menor idea de dónde van a caer, si en el agua o en la tierra, pero una cosa sí es clara, Dios está ahí, porque Dios está entre los varones, siempre está ahí la presencia, casi que espera aquel día como en las películas, el héroe colgado de un dedo, del dedo meñique, y el mano haciéndole así, desde abajo, casi sin una gota de esperanza, y ahí es donde aparece Dios. Y espiritual me decía, Dios está 1 centímetro más allá de donde uno se mamó de buscarlo. 1 centímetro más allá. Solo faltaba 1 centímetro nomás. Al diablo se le pone rostro, pero a Dios no. Dios está en los lugares. Sí, claro, porque Dios no tiene rostro para nosotros. Si vemos el rostro de Dios, nosotros nos disipamos. Por eso les decía, es como ver el sol de frente. ¿Qué pasa con tus ojos? Es una energía tan intensa, tan inmensa, que el diablo la resiste, por supuesto. ¿Qué es lo primero que tumba? La corona, o sea, el ego, que estaba bien grandecito. Porque no es la corona de un personaje, es la corona de una institución, o sea, de una estructura. Y también esta carta representa la salida de las estructuras, es un regalo del cielo, es una liberación. 12, por este lado, 12 llamas de fuego caen junto a
a uno de los personajes que está asustado, tiene cara de pánico. Y 2, 4, 6, 8, 10, que es destino aceptado, cae por este lado sobre este personaje que todavía tiene corona, razón por la cual su rostro es tranquilo, o sea, conserva algo, y su cara es blanca, distinta a la cara humana de aquel. Es decir, este aceptó y recibió el proceso de purificación. Y con eso está asociado el hecho de que el uno esté con traje rojo y el otro azul. Está ligado más al espíritu. Este todavía tiene apego, de hecho no tiene corona. Y la corona, mejor dicho, el apego a la corona se le va a caer encima. Y esa corona debe ser pesadita, ¿cierto? Pero por este lado conserva de alguna manera un poder anterior que le es legítimo. Yo diría que este es Job. El que quiera leer la carta de la torre como debe ser, con diablo y todo, la asociación entre diablo y torre, le hace Respuesta a Job, de Carl Gustav Jung. Es un libro buenísimo, es que unas reflexiones increíbles. Carl Gustav Jung. No, Job. Respuesta a Job. Sí, el mismo de Job. O si quieren se leen a Job directamente, pero a mí me gusta. Porque ahí está toda la relación. Ahí es donde Dios tiene, el diablo seduce a Dios para que vaya y para que le permita actuar sobre Job, y mejor dicho lo deja en nada. Pero Job es la figura de la aceptación y de la humildad, y le pega una confrontadita a Dios sabrosita, porque bueno, porque a mí lo que hice pues yo he hecho lo correcto. Sin embargo, al llegar el momento de la aceptación, y él también lo decía, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, porque perdió riqueza, perdió familia, perdió de todo. Le fue devuelto 70 veces 7 lo que había perdido. Es decir, es restituido. Cuando te desapegas del diablo, te desapegas de tus ambiciones, te desapegas de tus cosas, te es restituido 70 veces 7 lo que has perdido. El desapego es el mayor de todos los negocios, es el más rentable. No se lo pregunten al diablo, él va a decir todo lo contrario. Es precisamente el apego. El desapego es el mayor de todos los poderes. Y ahí en el aire uno no tiene más remedio que desapegarse. Ve, hay una historia tan bonita que escuchan, a uno le cuentan unas cosas, se las cuenta. Sí, claro. Una paciente, como ella ya es grande, pero me contó que cuando tenía más o menos 7 años, estaba sentada miren cómo es la magia, sentada en la baranda del balcón, conversando con unos primitos, amiguitos. Y de pronto se suelta, pues hace un movimiento y se resbala del balcón y cae. Pero en la caída, que a veces sucede eso, yo pienso que fue el ángel guardián y todo, pero fue más la actitud también. Ella en la caída no se asustó, no se estresó, sino que como conservaba esa conexión con el asombro, ella dijo, pensó en un segundo, eso es intuición. ¡Ay! Volando, como Superman. ¡Ay, esto es como Superman! Y se relajó. Y cuando se relajó, al llegar al suelo, se volteó y cayó así. Cayó perfecta. O sea, se entregó en bajada. Eso es magia. Y en una niña eso es... No, yo he tenido historias de eso, porque en ese momento quien asume el control es la energía. Como se desapegó, dejó el control del tonal al nahual, y el nahual es magia, es campo energético.
también puede suceder en un susto. Otra paciente iba en un taxi a mucha velocidad por la glorieta de allí de la Alpujarra, también era adolescente, esas gracias como que la hacen los adolescentes y la puerta estaba suelta. Si abrió la puerta, cayó, pues iba en caída y se percató, casi que vio con los ojos de atrás, que detrás venía otro carro a la misma velocidad, o sea que eso era ya asegurado. Y ella, de susto, dio una vuelta a canela y se volvió a montar. En ese momento, cuando el nahual asume el control, sucede la magia. Hay una cosa muy interesante, empieza una cámara lenta. Yo sé que a muchos les ha sucedido algo así, que de pronto un suceso umbral los pone en cámara lenta, y en cámara lenta uno es capaz de tomar un par de decisiones, activa la voluntad y hace cosas mágicas, increíbles. Pues ahí tenemos 2 vidas que se salvaron, ¿cierto? Eso es una torre, una aceptación de la caída. Una lengua de fuego, ya no es un rayo, es una lengua de fuego, deviene o cae sobre una torre en Marsella. La corona, ya esta sí tiene más forma de techo de torre, es como si se abriera, no cae, es como si abriera una tapa y entra una lengua de fuego que ilumina el interior de esta estructura, que es un horno alquímico, porque sí tiene puerta, y es la puerta de un horno. Mírenlo aquí, cuando se abre la puerta aparece una luz, o sea, adentro está iluminado. Mínimo hay un bombillo, pero como en ese tiempo no había luz, es fuego. Una puerta con el símbolo de la alquimia, del mercurio, que es verde, el símbolo de la luna, está ahí abriéndose. Entonces casi que podríamos decir, el pan está listo, ya puede salir del horno, ha sido cocinado. El hombre está saliendo de ahí. El hombre está saliendo de ahí, es claro. ¿Dónde está el cuerpo? Está saliendo de ahí. El otro parece ser que ya ha salido y parecen más festejando, no parecen pues asustados como este rostro que va en caída. De hecho, sus cabellos están iluminados y parece más bien un acto de magia, un circo. Esta carta alude más a Pentecostés y esta más al San Pablazo. Ustedes saben que a San Pablo le cayó el rayo. San Pablazo. Por eso le llama San Pablazo. Además el nombre, la mansión Dios. Ah, bueno, el nombre más bonito de todas las cartas. La Maison Dieu, o sea, la mansión de Dios. La casa de Dios. La casa de Dios es donde se hace la alquimia, donde el huevo que habíamos visto en las etapas anteriores, que se debe calentar, se debe cocinar. ¿Quién lo calentó? El diablo. Ese es el que hace el cocimiento. Ya está listo y está brotando, porque casi que podríamos decir que se abrió el cascarón. ¿Quién salió? Un niño a jugar. Es decir, un ser más iluminado. Por eso la carta de la torre lo deja a uno viendo estrellas, que es la siguiente carta. En la mansión de Dios, en la casa de la iluminación, hay 3 niveles que son los que uno tiene que ascender y descender. ¿Se acuerdan de las escaleras por donde subían y bajaban ángeles en el relato bíblico? Que eso lo vio uno de los profetas. Ahí están las escaleras de descenso y de ascenso, que son el nivel físico de la realidad terrena, el nivel de la realidad humana y el nivel de la realidad celeste. Caen esferas de fuego, que es representación de la energía. Este es más el San Pablazo, ese es más Pentecostés. ¿Se acuerdan de Pentecostés? Estaban todos los discípulos encerrados, muertos del susto, porque había muerto el maestro, habían crucificado al maestro,
y entonces se habían escondido, y en un momento determinado llegó María Magdalena, abrió la puerta y les pegó una guacada impresionante. Pero no son los discípulos del maestro, no habían prometido dar la vida por la causa. ¿Quiénes son pues? ¿Dónde están los cojones que ustedes tienen? Me imagino que en par de malparidos salgan pues a les damos una regañadita sabrosa. Y en ese momento, porque es la mujer la mensajera del Espíritu, por eso el Espíritu Santo es femenino, es el lado femenino de la divinidad, es la paloma, y es el nahual, es el espíritu animal. Y ella viene, les abre la puerta, salen lenguas de fuego que descienden sobre la cabeza de ellos y pierden el miedo y salen a hablar en lenguas. Es decir, se abre la capacidad de un solo lenguaje, es decir, capacidad de entender todos los lenguajes. También a veces se asocia con la Torre de Babel, todo lo que debe ser desechado. Este es el final del ego en el ciclo de la realización. De aquí en adelante ya se pierde la forma humana, porque la torre es la pérdida de la forma humana. La forma humana es la forma establecida del tonal para nosotros, lo que tenía establecido el mundo del hombre. De aquí en adelante nace la forma espiritual. Un ser humano que llega a estas instancias deja de ser hombre, o deja de ser humano y pasa a ser parte de la realización espiritual. Y ahí están, celebrando. Si vamos a la siguiente carta, después de una torre uno queda viendo Estrellas. 17. Ah, bueno, antes de eso, antes de que volvamos a la torre. Al derecho, la torre, necesidad o anhelo de liberarse de algo, pero también asistencia divina. Así que, como la torre, de todas maneras es un asunto abrupto, es la carta más impactante, a mucha gente no le gusta, pero a mí me encanta. No está de más de que tengamos cuidado, es decir, en bajar escalas puede suceder un tropiezo, un accidente, algo que uno, pero se libera mucho aprendiendo a soltarse. Eso significa soñársela en el camino de bajada. Otra vez una carta de desapego, ¿cierto? Porque como precede al diablo, entonces me estoy liberando de una estructura rígida. Entonces puede estar significando, como hay rigidez, hay la necesidad de tumbar. Y torre es quiebra. Pero quiebra necesaria, es un regalo. Esa quiebra va a ser un regalo. Pues a nadie le gusta una quiebra, pero ya estando en la instancia de la torre, debe tener el nivel espiritual necesario para comprender que toda pérdida oculta una ganancia. Entonces, desapego, suéltese. Cuando aparece la carta de la torre sería muy conveniente ir y revisar toda la casa y deshacerse de todo lo que no está utilizando, así sea bueno. Es decir, desapéguese, salga de... Es decir, hágase usted el desapego, porque uno tiene muchas cosas que no utiliza. De hecho, en la vida espiritual eso es una condición. Puedes tener todo lo que quieras, pero todo lo que tengas, utilízalo. Si no lo utilizas, es una energía detenida. Una energía detenida viene por ella. Por eso dicen, y es verdad, que el ladrón y la prostituta tienen la misma función social, mueven lo que está estancado. Si no lo está utilizando, ahí está, se mueve. Puede ser también una pérdida inesperada, pero una ganancia a futuro. Es decir, desapéguese, relájese.
Y este es igual que la carta del colgado, muy recomendable, váyase a bailar, que es una forma de soltar la rigidez. Al derecho puede ser rigidez y necesidad de una liberación. Cambie empleo. Pero la gente dice, como está difícil, pero ese empleo ya no te da, ya te está estancando la evolución del alma. Pero ¿cómo hago? Si renuncia, obtiene de inmediato. ¿Qué? Primero, identifique qué es lo que está en el corazón. Y al soltar, si suelta por su espíritu, hay cantidades de ejemplos de eso. Si renuncia por su corazón, obtiene de inmediato. Entonces es, de alguna manera, la carta de la torre una prueba de fe. En realidad esta carta. Invertida es resistencia a desapegarse. Puede estar significando una fragilidad de la estructura, pilas con los huesos, posibilidad de un choque, un estrellón, que lo está necesitando, pero podría ser evitado. Porque los arcanos del tarot cumplen la misma función que el sueño avisa, para que uno tome decisiones y correctivos. Lo mismo que uno consulta al tarot es igual que consultar al mundo simbólico, a ver qué, pero tiene que asumir la responsabilidad de lo que consulta. Es decir, si no hace caso y lo vio, la torre viene más grande. Si no asumió un torrazo y se hizo resistencia, la torre se incrementa. Porque como la torre es liberación de un apego, sea del diablo, de la sombra crece en la medida en que no se libera. A bailar, a gozar, a relajarse, hagamos un descanso.